Gracias, Armando. Ok, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro taller virtual con Women's Economic Ventures, WeWorks en español. Mi nombre es Vanessa. Vanessa, perdona que te interrumpa, pero puedes grabarla. Ajá. Como eres host, tienes que grabarlo tú, perdona, ¿eh? Sí, no, aquí dice que se está grabando. Sí, se está grabando. Sí, ok. Oh, perdón. Ok, entonces voy a hacer mi introducción de nuevo. Pues luego me regaña que no la grabo, ¿eh? Ajá, sí. Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa. Yo soy la coordinadora de programas en español de WeWorks en Ventura. El día de hoy vamos a platicar de un taller de finanzas. Hablaremos sobre cómo mejorar nuestra mentalidad financiera para tener éxito en los negocios. Nos acompaña hoy Armando y él va a estar aquí facilitando la sesión con nuestra invitada especial, Irene Kelly. Irene Kelly es una asesora financiera, experta en finanzas. Ella se apasiona por educar y empoderar a las personas para que tomen control de sus finanzas. Antes de que empecemos, les quiero recordar que por favor silencien sus micrófonos si no están hablando. También si tienen preguntas, los pueden escribir en el chat o también hacer sus preguntas en vivo si Irene o Armando les hace preguntas en vivo. Aquí los dejo con Armando para que él comience la presentación y nos introduzca a la invitada especial, Irene Kelly. Ok, perfecto. Gracias, Vanessa. Buenos días a todos de nuevo y gracias por estar aquí conectados en WeWorks. Como mencionó Vanessa, este día tenemos algo súper especial, aparte de cómo mejorar tu mentalidad financiera. Es bien importante porque a veces la gente, lo que pensamos se convierte en realidad, ¿verdad? Conozco a mucha gente que dice, ¿sabes qué? No tengo dinero para esto. ¿Sabes qué? Me está yendo muy mal, que no saben la parte financiera, no les gustan los números, esto y esto otro. Entonces, eso se convierte en realidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí con Irene es de que nos va a platicar un poco de cómo mejorar nuestra mentalidad financiera, que es bien importante en la parte de negocio y la parte personal. Ahorita el problema que estamos viendo es de un virus, ¿verdad? Pero yo pienso que hay otro problema más grande en la parte de nuestra comunidad, es de que mucha gente no sabe cómo manejar bien sus finanzas. Entonces no tienen esa reserva, no tienen ese dinero que necesitan para sobrevivir si algo similar pasa en el futuro, ¿verdad? Entonces bien importante que no le tengan miedo a las finanzas, ¿verdad? Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, como siempre empezamos con la parte de motivación. Que quiero que me quede bien claro, a mí el dinero no me hace feliz, me hace falta, ¿ok? El dinero les va a hacer falta en la parte de negocio siempre, siempre. Los fracasos de los pequeños negocios, la mayoría es porque la gente no tiene suficiente capital para llevar a cabo el plan de negocio que tienen, ¿ok? Eso es bien importante saber la parte, manejar la parte financiera de tu negocio y la parte personal. Y la parte más importante es tener esa mentalidad financiera, ¿verdad? Entonces, como les presentamos anteriormente, aquí los objetivos de este seminario es cuál es el impacto de tu mentalidad financiera en tu vida personal y de negocio. Y también vamos a platicar un poco sobre herramientas que les va a dar Irene de cómo pueden mejorar esa mentalidad financiera, ¿verdad? No hay que tenerle miedo a los números. Y la mayoría de mis clientes, de mis estudiantes, cuando nos metemos en la parte financiera, como que les da miedo, como que no los quieren ver, porque a veces los números son malos o son buenos, no saben. Entonces no saben cómo analizar bien los estados financieros, no saben cómo controlar su mente para que tengan una mente exitosa. ¿Ok? Ya les presentó Vanessa a Irene. Irene Kelly nació eres de la Ciudad de México, ¿verdad, Irene? ¿Ok? Sí. Entonces, ella se ha dedicado a ayudar a gente en la parte personal, de negocios, a cómo mejorar esa mentalidad financiera a través de planes de retiro tipo 401k, IRAs y diferentes tipos de paquetes, y también se ha enfocado a hacer planes para pequeños negocios. ¿Ok? Súper buena gente, Irene, me cae muy bien, yo la uso como mentora mía también, entonces hagan lo mismo, tengan ventaja de la gente que les vamos a presentar para que ellos también les ayuden a mejorar su negocio y en su parte personal. Aquí los dejo con Irene. Muchas gracias, Armando.
Pues de nuevo, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer pues es agradecer, ¿no? Agradecerle a Armando, agradecerle a Will de que prestan este espacio para poder platicar un poquito más en confianza acerca de qué es esto de la mentalidad financiera. En mi experiencia apoyando a gente individual, pero también a dueños de negocio con sus finanzas, para mí lo que más me llama la atención es cómo a veces el mayor obstáculo para alcanzar el éxito financiero no es, pues es que tengo, no tengo, es la mentalidad financiera. Ese a veces puede ser el mayor obstáculo para alcanzar el éxito financiero. Entonces hoy quiero platicar con ustedes acerca de qué es esto de la mentalidad financiera. Y para hacer esta plática, yo sé que a veces todavía es de mañana, hay gente que no quiere hablar, pero les pido que nos apoyen usando el chat para poder empezar hacer esto un poquito más interactivo. Entre más participemos, más profundo vamos a poder llegar con este tema. Entonces, dejen aquí, les voy a compartir mi pantalla. Para empezar, les tengo una preguntita. Esta preguntita trata acerca de nuestra salud financiera. Entonces, aquí lo que les voy a pedir es que me escriban en el chat una de 3 diferentes respuestas. La pregunta es, ¿qué tan saludable consideras que es tu relación con el dinero? Repito la pregunta, ¿qué tan saludable consideras que es tu relación con el dinero? Me pueden dar 3 respuestas. Una, saludable, y esto vendría diciendo que cuando tienen que tomar decisiones financieras se pueden mantener objetivos. Segunda opción, algo saludable, que en ocasiones el dinero y las finanzas les pueden generar estrés. O la tercera opción es no saludable. El dinero me genera un estrés y quiero trabajar en eso. Entonces, por favor, si son tan amables, agreguen ahí en el chat, ya sea saludable, algo saludable, no saludable, para darnos una idea de cómo se están sintiendo con su relación con las finanzas. Ok. Y aquí nadie está aquí, aquí todos estamos en confianza. Lo que digamos aquí se queda aquí. ¿Ok? Perfecto, ahí estamos, muy bien. Saludable, algo saludable. Una parte, gracias por participar. Ahora, ya que empezamos a identificar, yo creo que es bien importante empezar a identificar que las finanzas están conectadas con nuestra salud. Y eso es algo que a veces no pensamos o no lo platicamos muy seguido, pero es bien importante establecer esa conexión. Ahora, a mí me gusta empezar con esta frase de Gandhi y vamos a verla juntos porque conecta este tema que les estoy diciendo, nuestras finanzas y nuestra salud. Decía Gandhi, cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. ¿Han sentido cómo sus pensamientos financieros o cualquier pensamiento que entre en ustedes acerca del dinero, han sentido esa conexión en cómo inmediatamente, sobre todo en estos tiempos, si es un pensamiento que, sabes que no me va a alcanzar para pagar esto, no me va a alcanzar para pagarle a los empleados, ¿no sienten que inmediatamente, en cuanto pensaron eso, empiezan a ver su salud afectada? Es decir, su presión, su presión cardíaca se puede acelerar, sienten un poquito de estrés, sienten un poquito de carga. ¿Han sentido esto? Por favor, aquí utilicen el chat con confianza. Si han sentido esto antes. Esa conexión. Aquí nos estamos. Ahora, ¿por qué me enfoco en esto tanto tiempo? Porque la realidad es que cuando nosotros empezamos a hablar de qué es la mentalidad financiera comienza
con lo que pensamos. La mentalidad financiera viene siendo esta combinación de nuestros pensamientos y nuestras actitudes en relación al dinero. Pensamientos como, no soy tan buena o tan bueno manejando el dinero, o lo que he escuchado antes con clientes, no voy a poder retirarme porque apenas me alcanza, ¿para qué ahorro para el retiro? Pensamientos de estos lo que hacen es que empiezan a representar estos obstáculos en nuestro éxito financiero. Entonces, cuando hablemos el día de hoy de mentalidad financiera, vamos a hablarlo en 3 diferentes partes. La primera parte viene siendo nuestro presente financiero. Nuestro presente financiero, y ahorita vamos a profundizar en ese tema, va a incluir nuestros hábitos financieros, va a incluir nuestra capacidad, como decía Armando, de enfrentar los números y por qué a veces nos da un poco de nervio enfrentar los números. Vamos a platicar de eso. La siguiente parte es nuestro futuro financiero. El futuro financiero empieza a hablar de cuál es esa visión que tenemos. Primero, individual, porque es diferente manejar nuestras finanzas. Es muy importante manejar nuestras finanzas personales separadas de nuestras finanzas de negocio y asegurarnos de que haya esa relación en la que en las dos tenemos esa conciencia de dónde estamos y dónde queremos ir. Entonces, esa viene siendo la parte del futuro que se relaciona a nuestra mentalidad financiera. Y la tercera parte es el cómo, que viene siendo la estrategia, ¿no? Si relacionamos nuestra mentalidad financiera a un GPS, cuando nosotros nos subimos al carro y queremos ir a un viaje, lo primero que necesitamos en el GPS viene siendo la dirección actual, ¿no? Si el GPS no identifica dónde estamos, pues cómo nos va a llevar a cualquier lado. Entonces eso es bien importante, hay que saber dónde estamos hoy. Después en el GPS tenemos que poner, a ver, para dónde voy, ¿no? ¿A dónde vamos a viajar? Entonces ponemos esa dirección que viene siendo el futuro. Y el cómo va a ser el camino que vamos a tomar. Y el cómo lo vamos a platicar en un ratito, puede ser flexible. Al final del día, la vida es una serie de cambios. Entonces, si nosotros sabemos a dónde vamos y sabemos con qué contamos para llegar ahí, vamos a poder tener esta flexibilidad para quizás a veces hacer giros, tomar otro camino que no habíamos considerado, pero es parte del proceso, es parte de nuestra vida financiera y entre más conscientes seamos de nuestros hábitos del día a día, de nuestros pensamientos financieros del día a día, más fuertes vamos a poder ser para emprender este viaje financiero, ¿no? Ahora, eso ya más o menos platicamos del qué es. ¿Cómo? ¿Cómo desarrollamos nuestra mentalidad financiera? Y esta es una parte bien, bien, bien importante. Generalmente, cuando hablamos de cómo se construye una mentalidad financiera, hay muchos factores. Empieza desde que somos pequeñitos. Empieza con lo que vemos en casa, con las creencias que nos fueron inculcadas, la comunidad en la que crecimos y con diferentes experiencias pasadas que hemos tenido. Aquí les voy a pedir que donde estén, se tomen un momento, se sienten cómodamente y así, si empiezan a sentir que esto se vuelve clase de yoga, es normal porque también soy maestra de yoga, entonces me gusta incorporar estos dos conceptos, ¿no? Pero aquí les voy a pedir que se tomen este momento porque en la vida, en el día a día no nos damos el tiempo para preguntarnos estas cosas. Entonces, siéntense, si alguien nos está distrayendo, díganle, a ver, espérame tantito, estoy aquí preguntándome cosas importantes. La primera pregunta que quiero que se hagan, si quieren cerrar los ojos para concentrarse mejor, adelante. ¿Cómo se manejaban las finanzas en tu casa cuando eras pequeño? Nada más que lo que les vaya viniendo a la mente, eso va a ser bien importante. Lo que les vaya viniendo a la mente, si tienen dónde anotar, alguna cosa que venga, vayan a anotar. ¿Cómo se manejaban? Y esto no, ojo, no lo estamos haciendo para juzgar. No quiero que después de esta sesión le hablen a sus papás, oye, ¿cómo? No. Esto es para nosotros. Es importante identificar. Es importante identificar para así poder trabajar en lo que tenemos que trabajar. Entonces, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué lecciones de manejo del dinero
aprendiste cuando creciste? Acuérdense de alguna lección que sus papás les repetían o familiares de ustedes que les repetían, mi hijita ahorra, ¿no? ¿Qué lecciones les repetían una y otra vez? También hay que anotar. Tercera pregunta. ¿Qué miedos y sentimientos hacia el dinero absorbiste creciendo? Esta es bien poderosa, bien importante esta pregunta. Y la cuarta pregunta. ¿Qué logros y problemas financieros experimentaste creciendo? Ahora, ¿por qué nos hacemos estas preguntas? Nuestra mentalidad financiera es algo que desarrollamos inconscientemente. Entonces, la única manera de poder trabajar activamente en mejorar nuestra mentalidad financiera es enfrentándola, es poniéndole un nombre a las cosas, es empezar a identificar si absorbí algún miedo, ¿por qué fue? Les voy a poner un ejemplo. Se está viendo mucho que hay una diferencia generacional en las personas que vivieron, por ejemplo, durante la época de la depresión económica y sus hijos. Un contraste muy grande en cuestión de cómo hay un manejo del dinero y miedos hacia el dinero muy diferentes. Las personas que vivieron durante la depresión tenían una tendencia de acumular muchas cosas, ¿no? Y ahorita estamos generalizando, esto es un ejemplo. Entonces, mucha gente que empezaba a acumular cosas porque saben que pueden llegar momentos donde hay una crisis, no tenemos nada más que lo que tenemos en casa. En cambio, sus hijos no tienen ese miedo. Sus hijos nada más están más acostumbrados a vivir con poquitas cosas, compran al día. Estas dos generaciones tienen una mentalidad financiera muy distinta. Y ahora, esto es un ejemplo grande de una crisis grande, pero por eso les pregunto, ¿cómo se manejaban las finanzas en tu casa? Porque cada casa pudo haber pasado por crisis diferentes. Entonces, esas crisis nos afectaban. Quizás no nos dábamos cuenta, pero nos afectaban. Y volvemos a este concepto. Aquí el chiste no es juzgar, aquí el chiste es ponerle nombre para poder ponernos a trabajar, a mejorar ese tipo de cuestiones que estamos identificando que no nos van a servir para el futuro financiero que queremos. Entonces, esto nos lleva a una parte elemental de las finanzas, que para mí, yo les voy a decir, ser muy, muy honesta, yo puedo platicar con algún cliente, trabajar en una estrategia maravillosa, pero si ese cliente no tiene los hábitos financieros adecuados para implementar esa estrategia, todo el tiempo que pasamos es en vano. Así, crudo. Porque los hábitos financieros, esas cositas que hacemos todos los días, esos comportamientos y conductas que del día a día, esos son los que forman nuestro éxito financiero. No una estrategia muy elegante. No, al final del día son esos hábitos. Claro, la estrategia es bien importante, no es lo que hablamos del GPS, de cómo vamos a llegar a nuestro destino. Es muy importante. Pero el proceso empieza desde lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Entonces, aquí si ustedes identificaron algunas cositas en las que hay que trabajar con las preguntas anteriores, si ustedes identificaron, ¿sabes qué? En casa, yo recuerdo que alguno de ya sea mi papá, mi mamá, no eran de gastar, eran de guarda, 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 no podemos, no hay lujos, no hay nada de eso, no se puede, hay que guardar. ¿Cómo son ustedes ahora? ¿Sienten que repitieron esos patrones o dijeron, o hay muchas personas que son completamente lo opuesto, que como esos patrones les hacían sentir pues obstaculizados, ahora lo que hacen es no pensar mucho cuando gastan? Entonces hay que empezar a hacer esas conexiones mentales. ¿Qué viví? ¿Cómo me afecta hoy? Y también qué cosas buenas aprendimos, ¿no? Porque también hay muchas, muchas cosas buenas que nosotros fuimos adquiriendo y que quizás ahora nos ayudan a mantenernos a flote, a mantenernos fuertes en épocas de crisis. Entonces, en la mentalidad financiera debe de incluir esos dos, ¿no? Por eso también hablábamos hace ratito, ¿qué logros experimentaste creciendo? ¿Qué logros financieros?
Entonces aquí va a ser importante seguir este proceso de pensar, ¿no? Porque claro, esto es algo profundo. Entonces, esto no va a requerir de que se den ustedes más espacios como este para analizar un poquito de cuál es la carga que estamos jalando con nosotros, ¿no? Esa carga de nuestras frustraciones financieras, nuestros miedos financieros. Un miedo financiero que vemos muy seguido es el miedo al no tener, el miedo a que se me acabe el dinero, ese es un miedo muy, muy común. Entonces, nosotros cuando vemos ese miedo, lo primero es entenderlo. Si quizás durante nuestra infancia vivimos alguna época de incertidumbre y nos afectó como pequeños y nos sentíamos confundidos, por eso tenemos ese miedo hoy en día, que quizás es un poco, se siente más del miedo natural de, oye, se me va a acabar el dinero, ¿no? Entonces, el siguiente paso es empezar a ver cómo está ese miedo afectando nuestros hábitos financieros para poder empezar a hacer cambios y mejoras poco a poco. Entonces, hábitos financieros. Platicábamos que si le quitamos la palabra financieros y pensamos nada más en qué son nuestros hábitos vienen siendo esos comportamientos y conductas que ya fueron aprendidos o fueron adquiridos. Vamos a hablar, por ejemplo, lavarnos los dientes, ¿no? El hábito de lavarnos los dientes todas las mañanas, preferentemente 3 veces al día, o el hábito, por ejemplo, de lavarnos las manos. Estos hábitos pudieron haber sido aprendidos, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿cuáles son esos hábitos que ustedes tienen? Y empiecen a pensar en diferentes ejemplos de hábitos que aprendieron, hábitos que adquirieron. Ahora, ¿qué pasa cuando identificamos un hábito que no queremos? ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de hábitos adquiridos, las personas, se me ocurre las personas que fuman, por ejemplo. Ese es un hábito adquirido. Entonces, de acuerdo a la psicóloga Linda Fox, un hábito tiene 3 componentes. Uno, la motivación, la habilidad y algo que ella le llama el factor desencadenante. Eso que pasa o que piensas que te hace realizar la conducta. Ahora, vámonos hacia atrás con ese ejemplo vamos a poner el ejemplo de alguien que fuma, que dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero dejar de fumar. Entonces, si nos vamos al modelo de Linda Fox, tenemos esos 3 componentes. La motivación. Si trabaja esta persona en quitar esa motivación para hacer la conducta, eso puede ser una manera de quitar el hábito. Podemos también enfocarnos en el componente de la habilidad. Si no tienes un encendedor o si no tienes cigarros en tu casa, pues no vas a fumar. Entonces ya no tienes esa habilidad de. O lo otro puede ser factor desencadenante. Si hay algo que a la persona le causa, por ejemplo, si estás viendo la tele y ves que alguien está fumando y ahí es donde la gente dice, ay, se me antojó, ¿no? ¿Cómo podemos quitar esos factores que van a desencadenar la conducta? Ahora vamos a aplicar esto. No sé platíquenme si alguien tiene dudas, por favor pueden quitar su mute o en el chat, ¿no? Entonces, esos son los 3 componentes, motivación, habilidad y un factor desencadenante. Ahora vamos a aplicarlos a un hábito financiero. Por ejemplo, el hábito del ahorro. Ese es el hábito más precioso que podemos cultivar. Entonces, vamos a decir que queremos generar nuestro hábito del ahorro de una manera un poco más consistente. Vamos a trabajar en esos 3 factores. Si nos enfocamos en esos 3 factores, es más probable que podamos cultivar este hábito. Ejemplo, vamos a decir motivación. Si nos hace falta, si no tenemos una motivación para ahorrar, es muy difícil ahorrar, porque hay tantas cosas que podemos comprar en el momento presente en vez de separar ese dinero para más adelante. Entonces, hay que implementar una motivación. Una motivación puede ser si estamos ahorrando para algo que queremos. Por ejemplo, si estamos ahorrando para nuestras próximas vacaciones, que después de esto que estamos viviendo, urgen. Entonces, vamos a decir que ya identificamos, mis vacaciones van a ser esa motivación. Ahora, siguiente punto, habilidad. Habilidad aquí viene siendo que tengamos esa entrada de dinero. Habilidad puedes también tratar de cómo vamos a ahorrar.
Si ya tengo una cuenta de ahorro, entonces ya estoy incrementando mi habilidad de ahorrar. Me lo estoy haciendo más fácil. De eso se trata habilidad, de cómo nos lo vamos a hacer más fácil. Entonces, habilidad puede ser en el concepto del hábito del ahorro, automatizar mi ahorro, meterme a mi cuenta de cheques, poner, ok, cada que me llegue un cheque o cada que me paguen a principio de mes, que es cuando, calculando cuánto tenemos, cuándo es cuando tenemos un poquito más de dinero reservado, automatizar el ahorro. Ahí ya generamos esa habilidad. Y la tercera es ese factor desencadenante que viene siendo, ¿qué va a ser eso que inmediatamente nos haga pensar ahorrar? Crear esos factores en nuestro ambiente. Por ejemplo, hay personas con las que trabajo que si están tratando de generar ese hábito, por ejemplo, con los niños pequeños, es sacar un cochinito como los que vimos creciendo, cochinito del ahorro, y lo ponen ahí visible. Eso es un factor desencadenante porque lo estás viendo a cada rato y como que te indica, sabes que sí, hay que ahorrar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos ya meterle un poquito más de psicología a la cuestión de nuestros hábitos financieros. Entonces, esos son los tres componentes, ¿no? Entonces, si hay algún hábito que quieren o implementar o quitar de su día a día, les recomiendo analizar ese hábito desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la motivación, habilidad y el factor desencadenante. ¿Okay? Ahora, ya que tocamos ese tema de qué es esto de la mentalidad financiera, recuerdan esos 3 puntos de los que platicamos, que si lo dividimos, la mentalidad financiera la podemos ver desde nuestro presente, nuestro futuro y el cómo. Nuestro presente financiero, ya platicamos de una gran parte de ese presente que es nuestro comportamiento. Nuestro presente es qué hacemos día a día, qué hábitos estamos practicando en nuestro día a día. Entonces ya empezamos a tocar ese punto de qué hábitos practicamos. Ahora la siguiente parte viene siendo ya enfrentar los números. Los números realmente para mí, yo les voy a ser muy honesta, yo me metí al espacio de las finanzas porque a mí siempre me han gustado los números. Para mí los números representan algo que es sí o sí, nada de mentiras. Me explico, los números son súper, súper objetivos. El problema que tenemos es que a veces nosotros le agregamos esa emoción a los números, porque dejamos que esos números a veces hasta que nos definen como persona. Y eso es algo bien peligroso, porque los números, cuando nosotros estamos enfrentando, por ejemplo, nuestro presupuesto, al final del día volvemos a este tema de no juzgar. Es nada más ser objetivos, ver los números, decir, ¿sabes qué? Ese número de mi deuda no me gusta. Ok, identifica que no te gusta, por qué no te gusta, y ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y seguimos adelante. En vez de jalar con nosotros esta sensación de no, es que no me gusta, es que estoy desilusionado porque no es lo que yo quiero. Esas emociones son, a la larga, uno de los más grandes obstáculos para llegar al éxito financiero. Porque esas emociones es lo que platicamos al principio. Las emociones no se van a quedar ahí siendo emociones. Las emociones empiezan a afectar nuestras costumbres, nuestros actos, empiezan a afectar nuestra salud. Hace unos años se hizo un estudio en la Universidad de Harvard conectando pensamientos de finanzas, no tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, con la presión arterial de las personas. Y se encontró que en el momento en que uno piensa de estas cosas que uno tiene que hacer en cuestión de sus finanzas, o piensa en sus deudas, o piensa en estas cosas, tu presión arterial sube. Entonces, es bien importante, ya no nada más por nuestra mentalidad financiera, sino por nuestra salud en general, saber manejar estos pensamientos, saber manejar nuestra situación financiera de una manera proactiva. Entonces, ¿qué es uno de los primeros pasos para manejar nuestras finanzas de manera proactiva? Enfrentar los números. ¿Okay? Los números pueden ser una súper herramienta para nosotros. Entonces, hay que empezar a verlos así como esta herramienta que vamos a utilizar y los números nos van a permitir identificar en qué hay que enfocarnos. Entonces, dejemos que los números nos guíen
en vez de que nos afecten y que nos hagan sentir que no estamos haciendo lo que queríamos hacer. Al final del día volvemos al tema. La vida son cambios y muchas veces nosotros tenemos esta expectativa de que los números se van a ver de cierta forma. Si no se ven de cierta forma, no pasa nada. Hay que enfrentarlos y hay que dejar que nos enseñen en dónde hay que enfocarnos. Entonces, cuando hablamos de presente financiero y los números, lo primero que hay que identificar son cuáles son nuestras prioridades. Porque nuestras prioridades son las que empiezan a jalar nuestras finanzas poco a poco, queramos o no. Entonces, cuando yo les pregunto cuáles son sus prioridades, aquí es importante considerar, separar, ¿no? Ahorita estamos hablando de sus finanzas personales. Dentro de sus finanzas personales, cuando yo les digo cuáles son tus prioridades en tus finanzas personales. Y aquí les voy a pedir que utilicemos el chat. ¿Qué se nos viene a la mente? Cuando yo les hago esa pregunta, en tu presente financiero personal, no en el del negocio, primero vamos personal. ¿Cuáles son tus prioridades? Y aquí vamos a usar el chat. A mí, luego lo les comparto, a mí se me viene el concepto familia. Esa es una de mis prioridades. Seguridad. Esa es otra prioridad. Compártanos. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo cuáles son tus prioridades en tus finanzas? Voy a darles unos segunditos. Exactamente. Familia, seguridad. Y lo que sea que se les vaya viniendo, eso es bien importante. Sí. Utilidades. ¿Cómo dicen? Salud, sí, bien importante. Qué bueno que agregan salud. Qué importante. Entonces ya se dan cuenta cómo muchos de nosotros tenemos las mismas prioridades. Es identificar, a ver, salud, seguridad, sustento. Esas prioridades son lo primero que tenemos que identificar. ¿Cuánto nos cuestan esas prioridades? Y asegurar que eso está en el presupuesto. Si nuestras prioridades están ahí en el presupuesto y son lo primero que vemos, esto nos va a permitir involucrarnos de una manera más activa con nuestras finanzas. Unas prioridades que yo les recomiendo agregar siempre en nuestras finanzas es un fondo para emergencia. A veces tenemos este reto, ¿no? De, ay, es que está bien difícil ahorrar. Yo lo sé, pero no es imposible. Porque así como en vez de tomarnos un cafecito que pudimos tomarnos en casa, si ese dinero lo ahorramos, $5, $10 al mes que podamos reservar, sí se puede. La cosa es implementar el hábito de hacerlo, aunque al principio no se sienta tan motivante porque dices, bueno, es que es bien poquito. Sí, pero ese poquito, como dice mi papá, no crece en los árboles. Entonces, ese poquito puede ir poco a poco construyendo un fondo para emergencias. Entonces, es bien importante, aunque haya poquito, hay que ahorrar. Otra prioridad que hay que agregar es asegurarse. Si hay algún riesgo que ustedes conllevan, ejemplo, si manejas, si tienes un coche, de entrada hay un riesgo de un accidente. Entonces, ese tipo de riesgos necesitamos una aseguranza. Entonces, hay que asegurarnos que nuestras prioridades está cubrir ese tipo de riesgos. Entonces, asegurarnos de lo que necesitamos para evitar gastos fuertes inesperados en nuestro futuro. Ahora, los otros dos componentes bien importantes de nuestro presente financiero. Uno, nuestro presupuesto. ¿A quién siente malas cosas? ¿Quién siente emociones no muy positivas cuando digo la palabra presupuesto? Esto habla de la mentalidad financiera. Si en el momento en que yo digo presupuesto, ustedes dicen, ay, ya la perdimos a esta mujer. Eso habla de nuestra mentalidad financiera, ¿ok? El presupuesto, yo lo que trabajo con muchos clientes es, a veces hay que cambiarle el nombre. Si presupuesto nos trae una sensación negativa, llamémosle plan de gasto o plan de ahorro. Viene siendo lo mismo, pero le vamos a llamar diferente. Estas son técnicas que se aplican en la cuestión psicológica para poder dejar atrás
estas connotaciones negativas que tenemos en nuestra vida hacia el dinero. Entonces aquí les invito, si presupuesto no les da buena vibra, cambiemos el nombre. Vamos a llamarle nuestro plan de gastos y ahorros. Suena más nice, ¿no? Entonces, básicamente, cuando enfrentamos los números de nuestro presupuesto, aquí lo que estamos haciendo es viendo nuestro dinero en una balanza. No estamos viendo lo que ganamos y lo que gastamos, lo que entra y lo que sale. Así de fácil. Entonces, cuando vean su presupuesto, si empiezan a sentir estas emociones de, no me gusta esto, porque volvamos a pensar ahora sí como si fueran ustedes un asesor financiero. Esta es la clave. Cuando piensan en mentalidad financiera, imagínense que están en mis zapatos y que ustedes van a ser su asesor financiero. Un asesor financiero no va a llegar y va a ver tu presupuesto y te va a decir, uy, no, esto se ve bien mal. No, un asesor financiero te va a ver y va a decir, ok, aquí está lo que está entrando y aquí está lo que está saliendo. Vamos a ver en qué estamos gastando más. Y lo primero que hacemos es separar gastos necesarios de los gastos innecesarios. Eso es lo primero que hacemos como asesores financieros. Porque así vamos a ir determinando dónde podemos hacer ajustes. Todos esos gastos innecesarios, ahí es donde podemos hacer ajustes. No es un supuesto, es un presupuesto, sí. Sí, y en ese tema, a mí se me hace bien curioso cuando las personas llegan y yo les digo, bueno, ¿cuánto más o menos gastan? La percepción que uno tiene es bien diferente a la realidad. Por eso no hay que confiarnos y hay que ver el presupuesto ya literal, hacer las matemáticas, ¿no? Porque si no, asumimos muchas cosas de cuánto estamos gastando y generalmente gastamos mucho más de lo que creemos. Entonces, por eso a veces es bien importante, si son ustedes como yo, que les gusta ver, literal, escribirlo y hacer las cuentas, adelante. Si ustedes prefieren usar la tecnología y checar sus estados de cuenta y ahí es como checan ese presupuesto, adelante. Aquí hay que encontrar lo que funciona para nosotros. Entonces, en cuestión de presupuesto, lo primero que les voy a recomendar es separar siempre gastos necesarios e innecesarios para que empecemos a adaptarnos un poquito más a nuestro ingreso. Y si empezamos a ver cosas que no nos gustan, porque es normal, ¿no? Ves tu presupuesto y dices, no me gusta esto. Sobre todo la parte de ingresos. Generalmente no nos gusta lo que vemos, queremos más. Y está bien sentir eso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese sentimiento? ¿Te vas a quedar así agüitado porque los números no te gustan y vas a dejar que eso afecte tu mentalidad financiera? ¿O vas a decir, ¿sabes qué? Es momento de ser creativos y buscar diferentes formas de ingreso, diferentes fuentes de ingreso. Eso es ser proactivo. Eso es una mentalidad financiera de éxito. Y el siguiente punto de nuestro presente financiero viene siendo el valor neto, ¿no? El valor neto es algo que yo creo es bien importante considerar la relación que a veces el valor neto puede tener en el autoestima de una persona. ¿A qué me refiero? Cuando yo pregunto, ok, vamos a ver lo que tienes y lo que debes. Muchas personas empiezan a sentir frustración cuando lo que deben es más de lo que tienen. Aquí yo les digo, bien importante, tomar el control de esto que estamos sintiendo, porque eso nos puede empezar a afectar a un nivel más profundo si no lo manejamos ya. Al final del día, lo que debemos y lo que tenemos, volvemos a lo mismo, solo son estos números que nos están indicando en qué hay que trabajar. Si lo que debemos ahorita es más de lo que tenemos, simplemente eso nos está indicando que necesitamos un plan, una estrategia para manejar esas deudas, ¿no? Y si estamos en ese plan y en esa estrategia, ya estamos del otro lado, pues. Y ahorita vamos a platicar un poquito de las deudas. Entonces ya, este es el concepto de nuestro presente financiero. Ahora, ya que identificamos esos dos componentes, tanto los comportamientos, los hábitos, como los números, ahora sí podemos empezar a enfocarnos en nuestro futuro financiero. Entonces volvemos al ejemplo del GPS. Ya el GPS identificó, ok, estás aquí paradita, perfecto. Siguiente punto, ¿para dónde vamos? ¿No? Entonces aquí les comparto una frase que a mí me gusta mucho, que habla de identificar este viaje financiero, ¿no? Un mapa es simplemente un mapa.
No te dice a dónde ir. Simplemente te dice a dónde puedes ir y cómo llegar. El viaje es tuyo. Las finanzas pueden ser algo muy enriquecedor. O sea, el sentarte a planear, tu visión, tus metas, jugar con tus números y ponerte creativo a ver qué gasto menos para llegar a esto. Eso puede ser un ejercicio bien enriquecedor y bien empoderador también. El chiste es verlo desde esa perspectiva, es entrar a un espacio donde es más la gratitud que el miedo. Cuando vamos a enfrentar nuestras finanzas, si hay más gratitud que miedo, ya estamos del otro lado, mi gente. Entonces, siempre es volver a ese punto de, ok, si mi vida financiera es como un mapa, yo tengo que identificar dónde estoy y a dónde quiero llegar, primero que nada, porque el camino es lo que platicamos. El camino quizás pueda cambiar y el camino va a ser algo flexible simplemente por la naturaleza de la vida, que es cambio, ¿no? Entonces, es bien importante identificar y establecer nuestras metas financieras, porque esto nos va a permitir, uno, utilizar el tiempo a nuestro favor, ahorita vamos a profundizar en eso. Dos, tomar decisiones objetivas. Eso es algo que ahorita, sobre todo ya la parte que yo trabajo un poco más, la parte de inversión, cuando hay incertidumbre y hay la gente está abrumada, no sabe qué hacer. Si nosotros no tenemos metas claras, va a ser bien fácil hacer lo que los demás hacen. Va a ser bien, bien fácil escuchar las noticias y, lo que dijo esa persona en las noticias lo voy a hacer. ¿Y nuestras metas qué? Por eso es bien importante tener metas financieras, porque esas son las que te deben de indicar hacia dónde vas y por ende, qué decisiones tomar. En vez de, si no tenemos ninguna meta, pues vamos a empezar a escuchar a cualquier persona que nos da un consejo financiero, independientemente de si este nos ayude o no. Entonces, aquí es bien importante usar nuestras metas financieras para tomar esas decisiones objetivas. Y otro punto también que es muy importante es establecer metas financieras nos permite enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. ¿La política está bajo nuestro control? No. ¿Las leyes de impuestos están bajo nuestro control? Tampoco. ¿Las fluctuaciones de la bolsa de valores están bajo nuestro control? Definitivamente no. Entonces, ¿qué sí está bajo nuestro control? Uno, cómo reaccionamos ante estos factores. Eso está siempre bajo nuestro control. ¿Cuánto ahorramos? ¿Cuánto gastamos? ¿En qué gastamos? ¿Qué estrategia estamos tomando? Todo eso siempre está bajo nuestro control. Y eso es lo que tenemos siempre a nuestro alcance para adaptarnos a lo que se nos vaya presentando. Ahora, no plantearnos metas financieras es como construir una casa sin tener planos. ¿Qué pasaría si construimos una casa sin tener planos, nomás a la y se va? Se me está ocurriendo, mira. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Falta de recursos, se nos van a acabar los recursos. Puede ser hasta peligroso, podemos construir una pared mal y se nos cae encima. Es un ejemplo muy similar. Si empezamos una vida financiera sin tener estas metas, va a ser muy fácil perdernos en el camino y desperdiciar muchos de nuestros valiosos recursos. Entonces, esto va a ser bien importante en cuestión de nuestro futuro financiero, establecer estas metas. ¿Cómo hacemos esto? Les voy a poner un pequeño ejemplo. Aquí volvemos a ese espacio, ¿no? Tómense un segundo, respiren profundamente. Y aquí identifiquen. Si yo les pregunto, ¿qué te gustaría lograr en tu vida personal y familiar? Se empiezan a venir cositas a la mente. Esas cositas que se empiezan a venir a la mente son y deben ser la base de nuestra estrategia financiera. Porque esas son las cosas que, si volvemos al tema de los hábitos, esas son las cosas que nos van a motivar para sentarnos y hacer la suma y enfrentar los números. Necesitamos agregar lo que nos motiva como personas en nuestro presupuesto, en nuestras finanzas, porque solo así
vamos a poder conectarnos con esas metas por medio de los números. Y así ya no va a ser este ejercicio donde me dan miedo los números, sino va a ser un ejercicio donde cómo voy a utilizar mis números, qué puedo cambiar para llegar a eso que me motiva. Entonces los números se vuelven esta herramienta. Siguiente, otras preguntas cuando estamos identificando metas financieras que nos pueden ayudar es, ¿cómo quisiera ser recordada o recordado? ¿Qué te gustaría estar haciendo en 5 años? ¿O en 10 años? ¿O qué te gustaría estar haciendo en 15 años? Eso que les gustaría estar haciendo hay que empezar a ponerlo en palabras. Porque después de que lo ponemos en palabras, lo vamos a poner a números. Lo vamos a convertir a números. Vamos a empezar básicamente cuando hacemos una estrategia financiera, es identificar esa visión que ustedes tienen de su futuro financiero y empezar a ponerle cuánto cuesta ese futuro financiero, básicamente, ¿no? Y las cosas que tienen costo, porque no todo tiene costo. Y otra pregunta que nos puede ayudar es ¿cómo quisieras vivir cuando te retires? Entonces, esas son preguntas que nos pueden ir orientando a identificar esas metas las más importantes. Otro concepto aquí que yo he visto es de mucha ayuda cuando establecemos metas financieras es el concepto de las metas inteligentes. Este tema lo vamos a ver en otro taller también donde vamos a profundizar más en este tema. Armando nos va a ayudar con esa presentación. Las metas inteligentes vienen siendo metas que tienen estas 5 características. 1, son específicas. Es claro lo que quiero hacer. Les voy a poner un ejemplo. Ahora que muchas personas, dada toda esta incertidumbre que estamos viviendo, muchas personas tuvimos que agarrar de nuestros ahorros de emergencia. Entonces, si agarramos de nuestros ahorros de emergencia, una de nuestras metas puede ser otra vez llenar nuestro fondo de emergencia de nuevo. Entonces, eso es específico. Quiero regresar a tener tanto en mi fondo de emergencia. Siguiente punto, deben ser medibles. Entonces, ahí le tengo que agregar una cantidad. Vamos a decir, si yo calculé que para yo tener se recomienda tener de 3 a 6 meses de los gastos mensuales ahorrados para emergencias. Entonces vamos a decir, yo identifiqué que me faltan $10,000. Me faltan $10,000 para llegar a esa meta. Eso lo hace medible, agregar el 10,000. Siguiente punto, deben ser alcanzables. ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo, quiero ahorrar $10,000 en 4 meses y apenas puedo ahorrar $100 al mes, pues no es alcanzable, eso no es realista. Entonces tiene que ser una meta realista. Siguiente, relevante, que sea lo suficientemente importante para mí para motivarme a hacerlo, ¿no? Entonces, en cuestión de la relevancia del fondo de emergencia, el fondo de emergencia es vital, lo estamos viendo ahorita. Entonces, es suficientemente relevante como para que la meta se tome en serio. Y lo último es que hay que ponerle fecha. Hay que ponerle fecha porque poniéndole fecha ya empezamos a sentir esta presión que no es por eso hay que asegurarnos que sea realista, ¿no? Porque si es realista y le ponemos fecha, la fecha representa una presión saludable. Si la meta no es realista y la fecha está aquí bien cerquita, pues vamos a andar sufriendo y no es el caso. Entonces es bien importante utilizar estrategias como esta, cómo se desarrolla una meta inteligente para asegurarnos de que esas metas que vamos estableciendo son concretas y son metas que de verdad nos van a servir para salir adelante. ¿Ok? Ahora, ya vamos llegando a ese tercer componente del cómo. ¿Ok? Ya hablamos de nuestro GPS, ¿no? Ya sabemos dónde estoy, ya sabemos dónde quiero ir. Y ojo, el dónde quiero ir puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. Entonces, va a ser bien importante que ya que consideramos esos dos, seamos flexibles, porque va a haber metas que quizás cambien o quizás cuando alcanzamos ciertas metas vienen otras. ¿Ok? Entonces, hay que mantenernos abiertos. Ahora, el cómo. El cómo ya vienes tocando en el tema de nuestra estrategia financiera. ¿Ok? Esta estrategia financiera, cómo va a tener diferentes aspectos. Y aquí yo les puse una lista de diferentes tips que nosotros hemos visto son parte de una estrategia financiera exitosa.
identificar qué aspectos de nuestra mentalidad financiera queremos mejorar. De ese ejercicio que hicimos al inicio de la sesión, identificaron algo que quieren trabajar, eso es parte de la estrategia, ¿no? ¿Qué hábitos financieros queremos cambiar o mantener? Establecer nuestras metas. Hacer chequeos regulares. Ojo, ojo, porque volvemos a lo mismo. Si nos podemos tardar mucho tiempo estableciendo una estrategia bien, bien robusta, bien padre, pero si no la checamos regularmente, nos perdemos en el camino, nos perdemos en ese viaje, ¿no? Entonces hay que hacer chequeos regulares. Entonces aquí yo, por lo menos ahora, lo que estamos viendo es que una vez al mes, por lo menos, hacer un chequeo de todo nuestro plan de gastos y ahorros. Y de cómo estamos con diferentes conceptos de nuestras finanzas. También diversificar fuentes de ingreso, eso se está viendo que es algo bien importante, diversificar fuentes de inversión, si estamos invirtiendo. Siempre la diversificación es bien, bien importante, porque viene siendo esta regla de no pongas todos tus huevos en una canasta. Si se te rompe la canasta, ya se te rompieron todos tus huevos. Hay que ponerlos en diferentes canastas para minimizar riesgos. Aquí, otra cosa es decisiones objetivas. Si estamos basando nuestras decisiones en estas metas, no le vamos a hacer tanto caso a las fluctuaciones financieras diarias o a lo que nos diga Chuchita, si no nos va a servir. ¿Okay? Si se pueden llevar de esto una cosa, es que siempre lo que gastan sea menos de lo que ganan. Siempre, siempre, siempre. Esa es la regla de oro de una estrategia financiera de éxito. Ahora, cuando hablamos de inversión, hay que asegurarnos de aprovechar herramientas ya existentes como lo es el interés compuesto. Que esto del interés compuesto no es algo nuevo. Hay muchas herramientas donde nosotros podemos poner nuestro dinero sin tanto riesgo, que tenga una tasa de interés. A veces ahorita que las tasas de interés están bajas, podemos buscar diversificar, pero aprovechar el interés compuesto. ¿Por qué? Vamos a ver en este ejemplo, si nosotros invirtiéramos $1,000, nada más invertimos $1,000, ya no le pusimos más, y lo invertimos en diferentes tasas de interés. Por ejemplo, vamos a decir que encontramos alguna inversión que nos puede dar un 4% al año. En 10 años nuestros $1,000 van a ser 1,481. En 20 años se duplica. 2,191. En 30 años se triplica. Y si nos vamos al 10%, eso vendría siendo ya si estamos en más riesgo, ¿no? Porque entre más tasa de interés, pues a veces más riesgo representa. Pero esto nada más es un ejemplo para que vean que cuando uno pone uno utiliza ciertas herramientas como lo es el interés compuesto, podemos hacer que nuestro dinero crezca. Y eso es bien importante porque cada año vemos una tasa de inflación, las cosas se van volviendo más caras. El año pasado vimos una inflación del 2.1, 2.4%. Entonces, si cada año las cosas van a salir más caras y mis ahorros están sentados generando nada, estamos perdiendo dinero. Entonces, por eso hay que preguntarnos, ¿dónde estoy ahorrando? ¿Qué tasa de interés tengo? Y asegurarnos de que antes de invertir, contemplamos nuestra tolerancia al riesgo, buscamos muy buena calidad y diversificamos nuestras inversiones. Entonces, el chiste es aprovechar herramientas que ya existen para agregarlas a nuestra estrategia. Un punto importante es la deuda, ¿ok? Cuando hablamos al principio de enfrentar los números, ahorita que aquí ya esto empieza a conectarse con nuestro negocio, ¿no? Si tuvimos que obtener deuda para mantener nuestro negocio a flote, va a ser bien importante ver esta deuda como esta herramienta que utilizamos para mantenernos a flote. Hay deuda buena y deuda mala. La deuda buena es esa deuda necesaria. La deuda buena es esa deuda que se vuelve una inversión en tu futuro, una inversión en tu familia, una inversión, por ejemplo, deudas relacionadas a la educación, a una casa, a mantener un negocio a flote. Esas deudas son deudas buenas, que cuando las veamos, cuando enfrentamos los números, hay que verlas como esto, como una herramienta, y ahora hay que trabajar en el plan de pago y ser disciplinados. Entonces,
Ya que tenemos ya que identificamos que es buena deuda, la siguiente va a ser un buen manejo de la misma. Deuda mala viene siendo cosas que no necesitamos, lujos innecesarios. Que por ejemplo, pues quiero la tele nueva que está bien grandota, deuda. No. Una mentalidad financiera de éxito utiliza las herramientas para llegar a esas metas. Utiliza esas herramientas para cosas que son básicamente una inversión en nosotros y en nuestro futuro. Entonces, el buen manejo de deudas requiere, yo lo considero, requiere 3 componentes clave. 1, organización. Presupuesten los pagos de sus deudas, conozcan sus tasas de interés, entiendan cómo funciona el crédito antes de usarlo, hagan las preguntas que deben de hacer, conozcan su historial crediticio, conozcan nuestro FICO score, saber dónde estoy, si necesito trabajarla, quiere decir que debo ser todavía más organizada, más organizado con mis finanzas y mi manejo de deuda. Otro componente, disciplina. La disciplina es base en la mentalidad financiera exitosa. Mantenernos al corriente con nuestros pagos es súper, súper importante. Y el otro componente del que no hablamos mucho, la paciencia. ¿Okay? Establecer un plan de manejo de deuda realista nos requiere paciencia porque muchas veces nos va a demorar un buen tiempo pagar estas deudas. Pero mientras seamos pacientes y estamos siendo proactivos y disciplinados, haz de cuenta como el cruise control. Ahí dejamos el cruise control y seguimos pagando, pagando, pagando y sabemos que estamos tomando el control. Si han sentido como una relación no saludable con el concepto de las deudas, les recomiendo leer un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Este es un libro muy, muy viejo, pero muy bueno, porque habla en la antigua Babilonia cuando empezaba el concepto de las deudas, cómo mucha gente no se lo tomaba en serio y muchas personas ya lo empezaban a considerar como un término de honor, de si tú te tomas tus deudas en serio y poco a poco vas pagando, estás activando esa parte interna del honor. Entonces, les recomiendo ese libro, es cortito, muy fácil de leer. Entonces, la deuda sí es bien importante manejarla y si sentimos que nos está causando alguna emoción negativa que sigue ahí dentro de nosotros, nos está causando pensamientos negativos, hay que trabajarla, por eso les recomiendo ese libro y siempre pues un manejo de deudas responsable, ¿no? Y bien importante, así como nosotros estamos hablando de nuestra mentalidad financiera, cómo nuestra infancia nos pudo haber afectado en cómo manejamos las finanzas. Si ustedes tienen pequeños en casa, están pasando por el mismo proceso por el que ustedes pasaron cuando eran pequeños. Entonces, ahorita es bien importante ser proactivos también en lo que enseñamos a los demás. Si como dueños de negocio, sus empleados a su alrededor los ven a ustedes y aprenden de ustedes también. Entonces, hay que asegurarnos que estamos trabajando en nuestra mentalidad financiera y en nuestros hábitos financieros porque a nuestro alrededor hay gente absorbiendo eso. Sobre todo en casa, aquí les dejé esta lista de diferentes edades y qué podemos hacer con nuestros pequeños o ya jóvenes, adolescentes de diferentes edades para enseñarles un poquito más acerca del manejo del dinero. De los 2 a los 6 años, ahí podemos ayudarles a identificar monedas, su valor, hablar de que el dinero se gana trabajando, ya que están un poquito más grandes, de los 6 a los 10, platicar de que podemos ahorrar para comprarnos algo, regalarle su cochinito, comparar precios, cuando se los lleven los niños al súper, a ver, vamos a comparar precios, ¿qué nos vamos a llevar? Así les podemos ir inculcando estos buenos hábitos de comparar antes de comprar. Pues pueden abrir cuentas de ahorro y que los familiares pueden apoyar ahí en vez de regalos, a veces apoyando con dinero para una cuenta educativa o ese tipo de conceptos es algo muy bueno. De los 11 a los 14 años, ahí ya se puede inculcar más que ellos pueden ganar dinero ayudando en casa. Se puede inculcar qué es un presupuesto, cómo empezar uno. Y al final, 15, 18 años, ahí ya es cuando pueden ellos establecer sus propias metas financieras, pueden trabajar, deben de abrir una cuenta de ahorros personal. Entonces, estos son temas para que vayamos pensando, si tenemos pequeños en casa, cómo podemos ayudarles a ellos a que desarrollen una mentalidad financiera saludable desde pequeños. ¿Okay? Ahora, aquí ya
Ya tocamos el tema de nuestra mentalidad financiera personal. Ahora yo lo que quiero es empezar a mover esto un poquito más hacia nuestro negocio. Porque esta mentalidad financiera de la que hemos estado hablando, si esta mentalidad financiera afecta nuestro día a día, nuestra vida personal, imaginen lo que hace para nuestro negocio. Imaginen lo que hace para nuestra capacidad de enfrentar las finanzas de nuestro negocio. Entonces aquí les voy a recomendar que hagan el mismo ejercicio, ¿ok? Que es primero establecer esas prioridades para nuestro negocio, asegurarnos de que estén esas dos ahí siempre presentes, el ahorro de emergencias y las aseguranzas necesarias que conlleve su negocio. Después tener esta claridad de lo que entra y lo que sale, o sea, el estado de resultados, siempre estar consciente de que eso es una herramienta también. No es nada más un resultado, es una herramienta, porque ahí podemos ver, oye, no está entrando dinero de este tipo de producto o de este servicio no nos está entrando mucho. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Dejen que los números los lleven a identificar cosas más profundas y que los ayuden a establecer diferentes soluciones y que los números nos vayan guiando. En vez de que los números representen este estrés que a veces representan, que los números nos guíen. Hay que utilizar los números como estas herramientas que son. Hoja de balance. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto debemos? Es ver eso desde una manera objetiva, sin juzgarnos a nosotros, sin juzgar el pasado de nuestro negocio, enfocarnos en lo que tenemos enfrente y enfocarnos en un plan de pago si tenemos deuda, un plan de pago realista, consistente, disciplinado. Y por último, bien importante en las finanzas de nuestro negocio, establecer nuestras metas financieras para el negocio. Así como hablamos de eso, de lo importante que es tener esas motivaciones de nuestras finanzas personales, necesitamos esas motivaciones también en nuestras finanzas del negocio. Así que aquí bien importante establecer esas metas financieras como negocio. Y pues ya para cerrar, aquí lo que quiero es más o menos recapitular un poquito de lo que platicamos, ¿no? Hablamos de que entender nuestra mentalidad financiera, enfrentarla, no juzgarla. Aquí es bien importante no juzgar. Es bien importante tener esta compasión cuando hablamos de nuestra mentalidad financiera y nada más es trabajar en ella. Entenderla nos va a permitir enfrentar esas actitudes y comportamientos en relación del dinero que nos pueden llevar al éxito financiero o que nos pueden representar un obstáculo. Depende de nosotros. Volvemos a la frase del mapa. El viaje depende de ustedes. Nuestra mentalidad financiera afecta a nuestra familia y nuestros negocios. Entonces es bien importante considerar mantener un fondo de emergencia, no hacer gastos innecesarios y que siempre lo que gastamos sea menos de lo que ganamos. Por último, pues al generar conciencia de nuestra mentalidad financiera, podemos identificar cuando empezamos a sentir esas cosas o nos vienen esos pensamientos negativos, inmediatamente identificamos, a ver, eso es mi mentalidad financiera. ¿Qué debo hacer ahorita? Entonces, acuérdense que ustedes pueden también hacer ese switch y comportarse como si fueran ustedes el asesor financiero y decir, momento, ¿qué diría Irene? ¿Qué diría Irene? Que me relaje, que deje pasar esos pensamientos, que trabaje en ellos, pero que vea mis finanzas de una manera objetiva y que utilicemos el dinero y el flujo del mismo como una herramienta que trabaja para nosotros. Nosotros no vivimos para generar, o sea, el dinero debe trabajar por nosotros, no nosotros para el dinero. A veces se siente como que nosotros estamos trabajando y el dinero es el que hace lo que quiere y entra y sale y ni lo vimos. Cuando al final del día somos nosotros los que siempre estamos a cargo, que seamos conscientes o no, eso es otra cosa. Entonces, aquí quiero que abramos la sesión por si tenemos algunas preguntas. Ha sido para mí un placer estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo se sienten? ¿Fue mucha información? ¿No? ¿Cómo se sienten? Gracias, Irene. Si quieren, pongan algunas preguntas en el chat, cómo se sienten. Y lo que yo siempre hago cuando voy a un seminario, leo un libro, anoten 3 cosas que acaban de aprender ahorita en ese seminario. Tomen tiempo, anoten 3 cosas, porque si no se les va a olvidar, ¿verdad? Entonces, como dicen, la información no es poder. El uso de la información es donde te va a traer el poder. Porque hay mucha gente que lee muchos libros, se va a los webinarios,
se conectan a todos los seminarios del mundo y al último no hacen nada. Entonces, el poder es en la información que vas a obtener y que vas a ejecutar, ¿verdad? Vas a tener que tomar los pasos de hacerlo. Entonces, las herramientas que te acaba de dar Irene, buenísimas. Les va a dar el éxito cuando tomen esas herramientas y hagan algo con esa información. Muy bien. ¿Alguna preguntita que alguien tenga? Alce la mano, pónganlo en chat. A ver. Andan muy pensativos en esos hábitos financieros, espero. Ok, entonces mientras voy a compartir los seminarios que vamos a tener en el futuro. Por favor. Para que vayan viendo. Y también otra cosita, mira, se acaban de conectar 8 personas a este seminario. Ese es uno de los problemas que tenemos como comunidad. Comunidad latina, a veces estamos tan ocupados haciendo nuestro negocio, haciendo actividades que realmente son urgentes, pero no importantes. Seminarios como estos son bien importantes porque ahí van a crecer, van a conocer, van a conectarse, van a saber cómo hacer las cosas más eficientes, mejor, ¿verdad? Entonces, esa es la única cosa que les voy a mencionar. Hablen con amigos, socios y platíquenle de esos seminarios para que más gente se conecte. Es bien importante en esta información, especialmente con la gente que estamos conectándolos, presentándolos. Gente como Irene, que tiene mucha experiencia en la parte financiera, la parte de desarrollar un plan financiero para que tengan esa libertad y seguridad en el futuro y que hagan lo que quieran cuando ya se retiren, ¿no? No van a poder trabajar, entonces van a tener que tener suficiente dinero y capital para poder viajar y hacer lo que ustedes quieran. Entonces, bien importante. Déjenles comparto aquí mi pantalla. A ver, Luis tiene una pregunta. Gracias, Armando. Gracias, Irene. Perdón. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Ok. Mi pregunta para Irene ¿es algún tipo de matemática recomendada para la reinversión? ¿Sobre qué porcentaje debería ser reinvertido de los ingresos que recibes y alguna clase o alguna tablita o algo así, alguna recomendación que tengas sobre el porcentaje? Va a depender mucho de para qué estamos invirtiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros el ingreso de ley se recomienda tratar de separar el 10% para un ahorro que primero vaya para nuestro fondo de emergencias, ya que tenemos el fondo de emergencias cubierto, empezar a ir a las otras metas que establecimos. Entonces, esto viene siendo como la regla general. Pero al final del día, todo depende del presupuesto. Cuando estamos hablando de reinvertir, ¿te refieres a dinero que ya estaba invertido para alguna meta o dinero que está entrando como ingreso y que queremos enfocarlo a diferentes metas? Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. ¿Me escuchan? Yo soy Jackie. Sí. Hola, Jackie, sí te Hola, escuchamos. namaste, Irene. Yo también practico mucha yoga. Ay, namaste, linda. Bueno, como yo no hablo perfectamente en español, entiendo más que hablo. Entonces, perdón con mi español. Yo soy parte de la organización que trabaja con muchos dueños de negocios aquí en la avenida, en parte oeste de Ventura. Y muchos tienen duda de tomar, ¿cómo digo? Advantage. O tienen... Tomar ventaja. o no están seguros de cómo utilizar los préstamos que hay, tienen duda, es algo que es un poquito scary Sí. de invertir en su negocio, pero ahorita como el clima es muy difícil de empezar, especialmente si estuvieron cerrados durante este tiempo, ¿tienen unas recomendaciones de cómo, ¿qué quiero decir? Assess if it's a good investment or not.
Ok. Ujú. Va a haber Bien. dos cosas, porque una va a ser la parte de la inversión. Esa nosotros lo que estamos planeando es ofrecer talleres futuros donde nos enfoquemos en la inversión. En la cuestión de préstamo, Armando precisamente ahorita va a compartir de los próximos talleres y el próximo taller va a tratar de préstamos, así que va a responder todas tus preguntas. Perfecto. Ok. Excelente. Entonces, ven aquí mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, como mencionó Irene, para la próxima, para el siguiente viernes, no, para el viernes del 10 de julio vamos a tener una presentación que nos va a platicar sobre los préstamos que existen para el COVID-19, lo que está pasando ahorita, y lo va a presentar Marta Quintero y también un asesor del banco de Montecito Bank and Trust, Alan. ¿Ok? So, si tienen algunas preguntas sobre préstamos, cómo voy a financiar mi negocio, especialmente durante estas épocas donde nos encontramos, de la parte difícil de cómo generar ingresos y todo, para esta semana les vamos a presentar esa información. Y luego para el julio 24 vamos a presentar una presentación sobre cuáles son las metas inteligentes, cuál es la misión de tu negocio, bien importante, hacia dónde vamos, ¿ok? El GPS, tenemos que saber hacia dónde vamos con nuestro negocio, la parte personal y todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo establecer metas inteligentes que reflejen esa misión que tienes para tu negocio? Porque si tienes un negocio nomás para generar dinero, como que realmente estás perdiendo esa pasión, esa energía que necesitas para echar a andar un negocio exitoso y que tenga mucho fruto y que te haga sentir bien, ¿verdad? Porque parte es el dinero y mucho, yo pienso que en la fórmula del éxito es ayudar a otra gente y que ese negocio ayude a mucha gente, ¿verdad? Y luego en agosto 7 vamos a tener otro seminario de cómo utilizar tecnología para mejorar la eficiencia de tu negocio. Eso también me encanta a mí la tecnología porque entre más tecnología tenemos y mejorar nuestros procesos, sistemas de negocio, mejor. Nos podemos hacer más con menos. ¿Ok? Entonces, si tiene alguna pregunta sobre eso, por favor déjenos saber. Y cualquier cosita o duda que tengan, siempre estamos a la orden. Aquí está Vanessa conectada con nosotros también. ¿Te gustaría decir algo, Vanessa, para terminar ya? Sí, solamente los quiero recordar que la sesión fue grabada hoy por si tienen alguna persona que no pudo asistir, conocen a alguien que puede beneficiar de esta información muy importante. Les voy a mandar el enlace de esta presentación a su correo electrónico. Y de nuevo, como dijo Armando, en unas 2 semanas vamos a tener otro seminario muy importante de los préstamos. Si pueden ayudarnos a compartir esa información con los demás, porque pues es información muy beneficiosa. Y queremos que tengamos más personas presentes y que puedan aprender de los recursos disponibles en este momento. Muy bien, gracias, Vanessa. Ok, entonces nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas, ¿verdad? Tú eres el único obstáculo que tienes, especialmente tu mentalidad financiera, mentalidad personal. Es lo que controlamos. No vamos a controlar la bolsa de valor, no vamos a controlar la economía, nada de eso. Lo único que podemos controlar al 100% es tu mentalidad personal y mentalidad financiera. Muy bien. Algo bien sencillo, miren, como acaba de decir Irene, piensen siempre, cuando van a hacer algo, piensen, alguien financiero que tiene una mentalidad financiera va a hacer lo que voy a hacer ahorita, lo que voy a empezar a hacer. Sí. Yo, por ejemplo, en la mañana estuve súper cansado, no quería hacer ejercicio, no me quería levantar y me hice la pregunta, ¿alguien que le gusta el ejercicio, alguien que tenga buena salud, duerme más tiempo o se levanta a hacer los ejercicios? Entonces yo me levanté y hice mi ejercicio. Es tan sencillo, que no es complicado. Nosotros a veces lo hacemos complicado. Entonces, Irene, muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo y muchas gracias por toda tu información que es valiosa aquí a los estudiantes de WIB, a los que nos acompañan. Entonces, ¿alguna cosita que te gustaría decir, Irene, para cerrar? No, pues muchísimas gracias. Sí les recomiendo, como dijo Armando, si identificaron algún hábito, algún pensamiento en el que deben de trabajar, por favor anótenlo y
Y pues mucho éxito, gente preciosa, hay que echarle muchas ganas. Estamos viviendo momentos muy, muy inciertos, muy difíciles, pero es ahorita cuando más podemos crecer y aprender. Entonces aprovechen de todos los aprendizajes que esto nos está dando. Aquí no están solos, WIB es una comunidad muy preciosa donde hay bastantes personas listas para apoyarles. Entonces, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo para tomar el control de su futuro financiero. Y pues aquí estamos para apoyarles. Cuídense mucho, lávense las manos y manténganse saludables, por favor. Muy bien, entonces que tengan excelente viernes y que nos acompañen para el próximo seminario que vamos a tener en 2 semanas. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias a todos, cuídense. Gracias, cuídense.